Hola amigos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión les voy a hablar de los juicios de ponderación. Vamos a ver qué son los juicios de ponderación y para esto vamos a valernos de la teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy. Robert Alexy inicia dándonos una distinción entre reglas y principios. Nos dice que el punto decisivo para la distinción entre reglas y principios es que los principios son normas que ordenan algo que se ha realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Es decir, es un mandato, pero hay una graduación en el cumplimiento. Sigue diciendo Robert Alexy, dice, por lo tanto, los principios son mandatos de optimización. Están caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente grado y que la medida de vida de su cumplimiento no solo depende de las posibilidades reales, sino también de las jurídicas. El ámbito de las posibilidades jurídicas es determinado por los principios y reglas opuestos. Sigue este autor diciéndonos, en cambio, las reglas son normas que solo pueden ser cumplidas o no. Si una regla es válida, entonces debe hacerse exactamente lo que ella exige, ni más ni menos. Por lo tanto, las reglas contienen determinaciones en el ámbito de lo fáctico y jurídicamente posible. Esto significa que la diferencia entre reglas y principios es cualitativa y no de grado. Toda norma es o bien una regla o un principio. Y aquí hago énfasis porque aquí este autor nos está diciendo que son categorías o son clasificaciones mutuamente excluyentes. Una regla va a ser una regla y no puede al mismo tiempo ser un principio. Ahora vamos a ver algunos de los defectos que vamos a encontrar en estos planteamientos que ya nos está formulando Robert Alexy. Todo esto en el contexto de averiguar qué es un juicio de ponderación. Pongamos un ejemplo para que analicemos esta definición de regla. El ejemplo va a consistir en este. Vamos a tener una disposición que dice está prohibido manejar un automóvil a más de 80 km por hora. Esa es una prohibición, es una regla, es clara y también tenemos una consecuencia de derecho, tenemos una sanción para el que viole esa prohibición. El que viole la prohibición tiene que pagar una multa de 1,000 pesos. Hasta aquí, pues diríamos todo está perfecto, estamos en la presencia de una regla, no hay duda, pero ¿qué pasa si introducimos otra norma jurídica? Y esa norma jurídica dice, en casos de emergencia, se pueden exceder los 80 kilómetros por hora. Entonces ya tenemos un sistema jurídico distinto y aquí ya vamos a tener problemas de relevancia porque habrá casos en los cuales tendremos dudas si va a aplicar o no el artículo 1 que establece la prohibición. Vamos a suponer, porque el artículo 3 nos dice en casos de emergencia pueden excederse los 80 kilómetros por hora. Pero ¿cuándo estamos en presencia de una emergencia? Ir rápido al trabajo para llegar a tiempo y no tener un retardo es una emergencia. ¿Solo los servicios de emergencia oficiales? ¿Una emergencia médica de un menor de edad, pero en un vehículo privado, se va a poder, no se va a poder? ¿Tener mucha hambre va a ser una emergencia? Y en aquellos casos que se diga, ok, sí hay esa emergencia, ¿estará justificado que se vaya, por ejemplo, a 200, 300 kilómetros por hora en el caso de que se pueda? Entonces, en estos rubros que nosotros estábamos diciendo, estamos con toda la certeza jurídica de que estamos enfrente de una regla, en el caso del artículo 1 y 2, vemos que si introducimos otra norma jurídica, pues de pronto el carácter de regla ya no está tan claro. ¿Qué fue lo que pasó? La regla se convirtió en principio. ¿Por qué? Porque ya el ámbito de aplicación del artículo 1 se va a ver mermado, va a haber casos en los que sí se va a poder respetar, otros en los que no.
Habrá algunos, por ejemplo, servicios de emergencia que pues van a estar ya en el ámbito de otra norma jurídica, ya no la prohibición, sino más bien la facultad del artículo 3. Entonces ya no queda tan claro de si se cumple o no de una forma inexorable, tajante, como decía Robert Alexy. ¿Qué quiero darte a entender con esto de la introducción de otra norma jurídica? En primer lugar, la definición que está aportando Robert Alexy no indica un elemento estructural de la norma jurídica, no alude a una característica intrínseca que permita diferenciarla del resto de las normas jurídicas. Recuerden ustedes que Robert Alexy nos dijo que en el caso de las reglas, pues ahí simplemente cabía un cumplimiento o una violación de la norma jurídica, que era algo tajante. Entonces, pero si introducimos otra norma jurídica, vemos que eso ya se va diluyendo. Va a haber casos en los que sí, va a haber casos en los que no. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la diferencia específica aportada por Robert Alexy para el tema de las reglas es una diferencia contingente, es algo contextual. Entonces, no es un elemento esencial de ese tipo de normas jurídicas que él propone haber identificado. También el carácter definitivo o inexorable alude a un aspecto intrínseco de la norma, en teoría, porque ya vemos que si introducimos otra norma jurídica, pues ya va a haber un conflicto, ya va a haber un tema ahí de prelación, de cuál va primero, cuál va después. Ahí ya vamos a tener un problema de relevancia jurídica. Entonces ese carácter inexorable no es algo intrínseco a la norma jurídica, sino que es un concepto relacional. Ahora, para aquellos que no recuerden cuáles son los problemas jurídicos de relevancia, tengamos presente que según Neil McCormick tenemos 4 categorías de problemas jurídicos. Problemas de prueba, que van a consistir en determinar si un hecho específico aconteció o no. Después vamos a tener los problemas de calificación, que ahí no ponemos en duda que un acontecimiento haya ocurrido, sino que ahí lo que tratamos de averiguar es cómo vamos a clasificar ese hecho que aconteció. Por ejemplo, si a algún extranjero lo sacan del país, ¿es eso un destierro? ¿Es una deportación? ¿Es el ejercicio de la facultad del Ejecutivo Federal del artículo 33 de la Constitución? Esos son los problemas de calificación. Porque dependiendo de cómo califiquemos, de cómo clasifiquemos ese hecho, va a tener consecuencias jurídicas distintas. Después tenemos los problemas de relevancia. Los problemas de relevancia no quiere decir que los problemas sean importantes, no. Se refiere a que tenemos que encontrar cuál es la norma jurídica aplicable al caso concreto. De todo el cúmulo de artículos, de preceptos, de disposiciones que tenemos en un sistema jurídico, ¿cuáles son las normas jurídicas relevantes para ese caso concreto? De ahí su nombre, problemas de relevancia. Y por último tenemos los problemas de interpretación. Una vez que ya hemos identificado cuáles son los artículos, cuáles son las normas jurídicas aplicables, ahí puede surgir dudas respecto de cuál es su sentido. Ahí podemos decir, oye, es que aquí, ¿qué habrá querido decir el legislador? ¿Dijo esto? ¿Dijo aquello? Esos ya son los problemas de interpretación. Entonces, cuando estamos hablando de estas deficiencias que tiene el planteamiento de Alexy, pues vemos que este carácter definitivo o inexorable está vinculado a un tema de relevancia, no a un aspecto, y el problema de relevancia nos habla de una conjunción de leyes, nos habla de un conflicto de normas en un caso concreto, no es un aspecto intrínseco de la norma jurídica, sino que más bien aquí ya estamos hablando de una cuestión dinámica, de un aspecto dinámico del derecho en el cual van a entrar diversas normas jurídicas con la pretensión de regular el caso concreto. Pero los problemas no se quedan ahí.
va a haber más dificultades respecto del planteamiento que hace Robert Alexy. Ya vimos que en primer lugar que la nota que supuestamente es distintiva de las reglas no alude a un elemento intrínseco de estas normas. Pero ahí no queda la cosa, todavía se pone peor. Aquí tenemos las definiciones de principios, después reglas, y luego tenemos aquí una nota al pie de página también de ese texto de Robert Alexy. Y vemos que ahí empieza a haber contradicciones, porque por una parte nos está diciendo que los principios ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, es decir, hay el cumplimiento es susceptible de ser graduado. Cosa distinta nos dice Robert Alexy que va a pasar con las normas. Ahí solo pueden ser cumplidas o no. Ahí no hay términos medios, no hay graduaciones. Pero en la nota a pie de página nos dice también reglas que prescriben acciones que pueden ser realizadas en diferente grado pueden tener esta propiedad. La tienen cuando está ordenado un determinado grado de acción o de comportamiento. Entonces vemos aquí, estamos hablando otra vez de esa graduación. Entonces aquí ya sería similar o idéntico a lo que había dicho respecto de los principios. Entonces vemos que la verdad es que es bastante inconsistente estas distinciones que nos aporta Robert Alexy respecto de los distintos tipos de normas jurídicas que existen. La verdad es que yo te recomiendo, si es que quieres una buena clasificación de los enunciados normativos, que mejor leas leas este libro de las piezas del derecho de Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero. Ellos, la verdad es que desde mi perspectiva, aportan una clasificación muchísimo más robusta y que sí atiende a elementos intrínsecos de cada tipo de enunciado normativo, no a aspectos contextuales, sino a notas que no se puedan leer, que no se puedan encontrar dentro de la propia norma. Que como lo vimos, pues ese fue el defecto de Robert Alexy. Pero ahora dirás, bueno, sí, ya vimos reglas, principios, pero el video habla sobre qué son los juicios de ponderación. Pues bueno, ahorita vamos a ver qué relación tiene todo esto que venimos platicando con los juicios de ponderación. Los juicios de ponderación, de una forma sencilla, entiéndelos como una metodología para resolver conflictos normativos. ¿Sí? Entonces vamos a tener normas jurídicas que van a tener esa pretensión de regular un caso concreto. Entonces ahí vamos a tener la duda de qué norma jurídica vamos a aplicar al caso concreto. Esto se puede dar en distintos contextos. Se puede dar, por ejemplo, al analizar la constitucionalidad de una ley. Ahí vamos a contrastar, por ejemplo, los derechos humanos en contraste con las facultades que tienen, por ejemplo, el poder legislativo. Pero también se puede dar al interior de los derechos humanos. Puede haber colisiones de derechos humanos en los cuales tenemos una determinada conducta que no sabemos si esa conducta está autorizada por el derecho humano 1 o si está violando el derecho humano 2. Por eso se da ese conflicto. ¿Y en qué consiste esta metodología? Pues tiene 3 reglas o 3 pasos. Vamos a identificar primero si la restricción al derecho humano es adecuada para realizar la otra norma jurídica que está en conflicto. Después tenemos la regla de necesidad. Esto va a hacer alusión a que no deben existir otras alternativas. La restricción al derecho que estamos analizando no debe tener otras vías de actuación, por ejemplo, la autoridad. Vamos a suponer que está tratando de resguardar la seguridad pública. Y en el caso específico, pues dice la autoridad, oye, es que sí, ya intenté hacer otras medidas y no funcionaron. Ya lo último que me queda es hacer esta restricción en los derechos del particular. Pues bueno, en ese caso se tiene que demostrar pues, que efectivamente no existen otras alternativas. Y por último, vamos a tener la regla de proporcionalidad en sentido estricto. Y aquí es donde se pone un poco más complicado, porque incluso
más adelante vamos a ver algunas tesis del Poder Judicial, no queda tan claro en qué consiste, y ahorita vamos a ver eso. ¿Qué es la regla de proporcionalidad? Porque si se fijan, las otras reglas son bastante descriptivas. Cuando hablamos de adecuación, pues estamos diciendo, oye, ok, lo único que estamos buscando es que lo que estás planteando, autoridad o particular, realmente tenga congruencia con el fundamento que estás planteando. En el caso de la autoridad, oye, pues este acto que estás realizando, vamos a suponer el acto reclamado, coincide con alguna de tus facultades como autoridad, y si vemos una congruencia, pues decimos, ok, el acto reclamado es idóneo para ejercer tal facultad. Entonces ahí es bastante descriptivo. Y cuando estamos hablando de la necesidad, pues bueno, es que no me queda otra. Tengo que hacer tal acto reclamado, no tengo otras opciones. Entonces, si se fijan, son bastante descriptivas, pero la regla de proporcionalidad en sentido estricto no queda tan claro. Y eso incluso lo van a ver hasta en doctrina, no queda tanto. Pero tenemos algunas pistas. Y aquí vamos a ver. Dice, si una norma de derecho fundamental con carácter de principio entra en colisión con un principio opuesto, entonces la posibilidad jurídica de la realización de la norma de derecho fundamental depende del principio opuesto. Entonces, aquí vemos, continuando con las palabras de Robert Alexy, de la máxima de proporcionalidad en sentido estricto, se sigue que los principios son mandatos de optimización en relación a las posibilidades jurídicas. En cambio, las máximas de necesidad y adecuación se siguen del carácter de los principios como mandatos de optimización en relación a las posibilidades fácticas. Y a ver, yo les pregunto, ¿cómo se come esto? ¿Cómo van a aplicar la regla de proporcionalidad en sentido estricto? Siendo más precisos, ¿qué implica la regla de proporcionalidad en sentido estricto? Y ya hemos visto que los planteamientos de Robert Alexy tienen deficiencias, pero no por eso son inútiles. Hay cosas rescatables. Ya vimos que la distinción entre reglas y principios, la verdad es que no es buena, es defectuosa. Entonces, aquí hago la aclaración. La propuesta de Alexy, repito, tiene deficiencias y lo que continúa, esto lo estoy desarrollando yo. Y les voy a decir cómo es que yo entiendo este principio de proporcionalidad en sentido estricto. Partamos de algo. A ver, vamos a usar como pista esta parte del texto de Robert Alexy. La posibilidad jurídica de la realización de la norma del derecho fundamental depende del principio opuesto. Partamos también de la premisa de que estamos hablando de un conflicto de normas. Y ya vimos que los juicios de ponderación es una metodología para resolver conflictos normativos. Pero aquí hay una parte que también nos va a servir. Porque Robert Alexy nos dice, los principios son mandatos de optimización. ¿Y qué nos dice el diccionario respecto de la palabra optimizar? Es buscar la mejor manera de realizar una actividad. Sí, muy bonito para una definición de diccionario, pero ¿qué implica la optimización en un contexto jurídico? Y aquí es importante también que veamos que estamos hablando de coincidencia de ámbitos de validez de normas jurídicas. Y en ese contexto también aquí conviene hacer esta pregunta. ¿Qué implica la optimización jurídica en las colisiones de normas? Si ya vimos que el diccionario nos dice que optimizar es buscar la mejor manera de realizar algo, en un contexto jurídico, yo propongo que optimizar lo entendamos como buscar la mejor manera de aplicar las normas jurídicas en conflicto. Y bueno, y aquí entonces la pregunta relevante es, ¿cuál es la mejor manera de aplicar las normas jurídicas en conflicto? Y aquí les propongo que partamos de estas premisas. Las normas en conflicto son derecho positivo, es decir, son expresiones del deber ser jurídico. Están llamadas a ordenar la realidad social.
Las dos o más normas que estén en conflicto son expresiones del deber ser, son obligatorias, o al menos existe esa pretensión de que sean obligatorias. Si las dos o más normas son obligatorias, es decir, están vigentes, resulta incorrecto excluir alguna de ellas. Entonces, aquí ya podemos ir desentrañando qué implica optimizar. Optimizar en el terreno de lo jurídico es un ejercicio de inclusión de las normas jurídicas. Optimizar implica encontrar una delimitación particular de los ámbitos de validez que maximice la aplicación de las normas en conflicto. Es decir, si todas las normas son expresiones del deber ser, no podemos destachar una y hacer como si no tuviera efectos jurídicos, como si no estuviera vigente. Entonces, cuando estamos hablando de optimizar, cuando estamos hablando de la regla de proporcionalidad en sentido estricto, estamos hablando de encontrar una delimitación tal de los ámbitos de validez de las normas jurídicas que nos permita que la mayor cantidad de derecho sea aplicable al caso concreto. Es así como yo entiendo esta regla de proporcionalidad en sentido estricto, en encontrar esta forma óptima de aplicar la mayor cantidad posible de derecho. Recuerden que tenemos 4 ámbitos de validez de las normas jurídicas, pues con eso ahí vamos a encontrar una delimitación particular para el caso concreto, de tal forma que la mayor cantidad de las normas que están colisionando se apliquen. Y hasta aquí podremos decir, pues sí, todo muy bonito, ok, la pretensión es que se aplique la mayor cantidad de derecho, pero existen ciertas incompatibilidades de este juicio de ponderación, y aquí hablo por el caso mexicano. Puede ser que en otros países funcione igual, si tienen disposiciones semejantes a las nuestras, pero la primera incompatibilidad que vamos a encontrar en el caso de México, y aquí por ejemplo les pongo una tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia cuando está hablando de la restricción de los derechos humanos. Vean, aquí todavía habla de garantías individuales, esa era la denominación que anteriormente tenían, y vemos cómo se hace alusión, por ejemplo, perseguir una finalidad constitucionalmente legítima. Aquí estamos hablando de esas normas en conflicto, que sea adecuada, que sea necesaria y estar justificada por razones constitucionales. Ahí no fue tan explícita la Suprema Corte de Justicia, usó esta denominación, pero pues ya vimos que estamos hablando de una regla de proporcionalidad en sentido estricto. También Robert Alexis, la realidad es que no lo deja tan claro. Ya hice una propuesta al respecto, pero veamos qué incompatibilidad existe de los juicios de ponderación en el caso mexicano. Y la primera incompatibilidad que yo planteo, que yo encuentro, es que en ocasiones los juicios de ponderación pueden violar el principio pro persona. En ciertos conflictos normativos, si aplicamos esta metodología de los juicios de ponderación, se va a violar el principio pro persona. ¿En qué casos? Pues aquí a grandes rasgos dividamos en 2 categorías los conflictos normativos. Vamos a tener conflictos o colisión de normas jurídicas que contienen derechos humanos y normas que facultan a las autoridades competencias. Ese es un primer tipo de conflicto. Otro tipo de conflicto, el conflicto número 2, o la categoría número 2, va a ser entre derechos humanos. Cuando estamos hablando de la incompatibilidad de los juicios de ponderación, estamos aludiendo aquí a la tipología número 1, porque en estos casos el mandato de optimización puede implicar maximizar las competencias de la autoridad en detrimento de los particulares. Es decir, ese afán de querer aplicar la mayor cantidad de derecho posible al caso concreto, es decir, aplicar la mayor cantidad de normas en conflicto en el caso particular, haciendo ese ajuste en los ámbitos de validez de las normas jurídicas contendientes, con la regla de proporcionalidad en sentido estricto, pues en ocasiones nos va a llevar a resultados en los que, oye, pues lejos de privilegiar los derechos humanos, se van a privilegiar las competencias de las autoridades.
Entonces ahí ya tenemos un primer problema. Otro problema, otra incompatibilidad que yo le encuentro a esta metodología de los juicios de ponderación, la encuentro respecto del interés superior de la niñez. Porque aquí nuestro artículo 4 constitucional dice: en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Si te dice en todas las decisiones, vamos a suponer que entra en conflicto una norma jurídica, por ejemplo, una facultad legislativa y un derecho de un niño. Entonces, en ese caso vamos a suponer que hacemos la metodología de los juicios de ponderación, pasamos el test de adecuación, el test de necesidad, aplicamos la regla de proporcionalidad en sentido estricto y sale ganando la competencia de la autoridad. ¿Le vamos a hacer caso a esa metodología de los juicios de ponderación, siendo que tenemos una disposición como esta que vemos aquí en pantalla del interés superior de la niñez? Entonces vemos que aquí esta metodología puede maximizar otros derechos, otras competencias, otras normas jurídicas y no favorecer al niño. Entonces ahí tendríamos otra incompatibilidad. Y ustedes, si se fijan, van a encontrar que algunas de las objeciones que se le hace a esta metodología de Robert Alexy van encaminadas en ese sentido, que va a haber casos en los que esta metodología no es garantista. Pues bueno, hasta aquí este video. Espero que te haya servido. Espero que ya tengas una noción más clara de qué son los juicios de ponderación. Los juicios de ponderación son metodologías para resolver conflictos normativos, y ya vimos que consta esa metodología de básicamente de estos tres pasos, estas tres reglas. También ya vimos que Robert Alexy no fue muy claro en decirnos en qué consistía esta regla de proporcionalidad en sentido estricto, pero ya les hice aquí un aporte al respecto. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en una futura ocasión.